Ahí ya está grabando, ¿verdad? Sí, profe, ya está. Ok. Bueno, como les decía, estos dominios están caracterizados por el tipo de material. Son regiones bien diferenciadas unas de otras y la alineación que va tomando cada uno de estos dipolos va a depender del material y del campo magnético externo. Hay algo que es el vector de magnetización, que es, como dice ahí el texto, una magnitud vectorial definida como el momento dipolar magnético del material por unidad de volumen. Y cuando el campo se aplica, este dipolo muestra una magnetización que está dada por la multiplicación de n, que es el número de átomos de esa región, y m, que es el vector de magnetización. Esto es un repaso para recordar algunos conceptos, ¿verdad? Tenemos también la inducción magnética, que es B, que depende de la permeabilidad del material. En este caso, la inducción en el vacío va a estar dada por la permeabilidad del vacío y la intensidad del campo, que es H. Y en el caso de un material, eso que vimos antes era en el vacío, y en el caso de un material, ya vemos que es la suma de esta permeabilidad en el vacío más, perdón, de la magnetización en el vacío más la magnetización del material, que va a depender de esos factores que hablamos recién, ¿verdad? Que es las características dependiendo del tipo de material, y dependiendo del tipo de material va a depender, se va a dar esta alineación de los dipolos de una forma u otra, ¿verdad? Ahora vamos a ver los tipos de materiales, que son los siguientes. Están los materiales diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos y antiferromagnéticos. Evidentemente nosotros, para ciertas aplicaciones, lo que más utilizaríamos son los materiales, por ejemplo, en los motores, generadores, transformadores. ¿Qué tipo de materiales les parece que estaríamos utilizando? Los ferromagnéticos. Ferromagnéticos, ¿verdad? Y ahora vamos a ver también, eso sería para las aplicaciones donde necesitamos materiales magnéticamente blandos, se llama esto. Ahora enseguida vamos a ver las curvas y por qué se llaman así. Bueno, y definiendo un poco dentro de estos tipos de materiales las características de cada uno, ¿verdad? En el caso de los materiales diamagnéticos, esos dipolos que estuvimos viendo están alineados de forma aleatoria cuando no hay ningún campo magnético externo aplicado al material. Y cuando se aplica el campo, estos dipolos se alinean entre ellos, pero en dirección contraria al campo aplicado. Ahí pueden ver en la figura de la derecha. Estas flechas rojas grandes, que no están pintadas, apuntan, digamos, lo que sería el campo magnético externo, y los dipolos serían las pelotitas, ¿verdad?, que se ven ahí con un eje, que están apuntando hacia el lado de la izquierda, ¿verdad? O sea, en contra del campo magnético externo que se le aplique. Algunos ejemplos: el agua, el bismuto metálico, el hidrógeno, el helio y otros gases, como el cloruro de sodio, bueno, el cobre no es un gas, ¿verdad? El oro, el silicio, el germanio, el grafito, el bronce. ¿Y qué pasa? Después digamos, de dejar de aplicar este campo magnético externo, estos dipolos otra vez se desalinean y quedan desorientados, así como se ve en la figura de la izquierda, apuntando de forma aleatoria. Después tenemos los materiales paramagnéticos, que
cuando se aplica un campo magnético, se alinean, a diferencia del anterior, se alinean con respecto al campo en la misma dirección del campo magnético aplicado, el campo externo. Y nuevamente cuando se deja de aplicarle este campo externo, vuelven a desalinearse estos dipolos y queda, como se ve otra vez en la figura de la izquierda. Algunos ejemplos de estos materiales son el aire, el magnesio, el platino, el aluminio, el titanio, el litio, el wolframio. Ya se pueden dar cuenta que son materiales que, digamos que no se utilizan para las máquinas que estuvimos mencionando, ¿verdad? Y los materiales antiferromagnéticos, igual que los ferromagnéticos, dice, ¿verdad? Se encuentran divididos en dominios. Eso vimos en todos los tipos de materiales. En su estado natural están los momentos magnéticos de cada región, están, digamos, apuntando en diferentes direcciones. Y la diferencia es que cada dipolo de estos, dentro de sus dominios, apunta, digamos, en sentido contrario, un átomo del que está al lado. O sea, tienen direcciones opuestas ya dentro del dominio del material, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace esto? Cancela el campo, ¿verdad? Y queda como un material neutro. Al aplicarle un campo magnético, se alinean los dipolos, pero esa dirección de los dipolos individuales queda igualmente en dirección opuesta entre uno y otro. No sé si llegan a distinguir ahí en la figura de la derecha, como los pequeños dipolos, por ejemplo, este apunta a la derecha, este a la izquierda, este a la derecha, este a la izquierda, o sea, se cancelan, queda como un material neutro. Ejemplos de estos materiales, hay un solo ejemplo, por lo menos, que es el óxido de manganeso. Y después tenemos nuestro material más utilizado, que son los materiales ferromagnéticos. Vamos a leer un poco ahí la definición. Muestran una fuerza de atracción hacia el campo magnético externo aplicado, parecido al de los materiales paramagnéticos, pero con una intensidad superior. Se diferencia de los paramagnéticos, ya que estos conservan una magnetización llamada remanente cuando se retira el campo magnético externo. Algunos manejan ya este concepto del campo remanente que queda en el material. Enseguida vamos a ver las curvas, pero seguramente en sus estudios anteriores ya habrán visto estos fenómenos. Y es interesante conocer esto porque de acá se puede uno imaginar cómo se dan después las pérdidas en el material, que es lo que vamos a ver enseguida. Porque esto está relacionado con la energía que uno aplica para magnetizar el material y cuánto se pierde en ese proceso. Y todo tiene relación con esta alineación de los dipolos magnéticos. Cuando se aplica un campo externo creciente en este tipo de materiales, la magnetización en las regiones llamadas dominios es completa y permanente, mientras que en otras no se encuentran magnetizadas. Con un campo magnético externo, los dominios se pueden reorientar o crecer hasta formar macroscópicamente un imán, que era lo que no pasaba con los materiales anteriores. Algunos ejemplos son el hierro, el cobalto, el níquel. Cualquier consulta que tengan, por favor me avisan. No estoy mirando ahora el chat, pero
avisan si, mejor por audio, si por lo menos me avisa si escribieron algo y yo me fijo en el... Ahí está. Bueno, y acá está un poco ya lo que estábamos hablando, ¿verdad? El ciclo de histéresis de los materiales. Es una representación gráfica de los diferentes estados por los que pasa un material ferromagnético a lo largo del ciclo de trabajo. Es lo que comentábamos. Se aplica un campo magnético y vemos ahí, la curva tiene unos números, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y podemos seguir y analizar, ¿verdad? Cuando la intensidad del campo H varía, hay un error en el texto, varía entre H máximo. El material ferromagnético describe dentro del plano BH un comportamiento no reversible. O sea que nosotros arrancamos en cero y vamos por la curva que va hasta el, perdón, sí, en el punto 1 y vamos por la curva hasta el punto 2, que es donde el material llega a una saturación, donde se alinean todos los dipolos que vemos ahí en la figura que ya vimos antes. Y después cuando nosotros dejamos de aplicar ese campo, hay una magnetización en el material que hace que el material no vuelva a cero. O sea que el material queda con una magnetización remanente que se ve sobre el eje Y, ¿verdad? Que es este punto 3, ahí dice remanencia. Y después si nosotros le seguimos aplicando un campo, pero en sentido contrario, el material va a ir disminuyendo otra vez esa magnetización hasta llegar a cero. Si seguimos aplicando este campo en sentido negativo, digamos, con respecto al inicial, ¿verdad? Se empieza a magnetizar otra vez en sentido contrario hasta cierto punto donde llega la saturación, se alinean otra vez estos dipolos y cuando dejamos de entregarle ese campo y volvemos a cero el campo, la intensidad del campo magnético, el material queda otra vez con esa remanencia, pero en sentido contrario, ¿verdad? A lo anterior. Si nosotros dejamos de aplicar el campo externo, el material va a quedar con esta remanencia, o sea, queda como un imán permanente, debido a las características propias del material, ¿verdad? Que es lo que vimos hace un rato. Y nuevamente, si aplicamos otra vez un campo en sentido positivo, el material va a ir perdiendo otra vez esa remanencia hasta llegar a cero. Ese sería el ciclo de histéresis. ¿Y por qué es tan importante este ciclo de histéresis? Ven acá este cuadrito de color celeste. Bueno, nos quedan 10 minutos. Sí. Este cuadrito de color celeste es lo que indica la energía que se gasta, digamos, en magnetizar el material, ¿verdad? Y esto es importantísimo porque en todos los procesos, en todas las máquinas, ¿qué es lo que le parece que más se busca en un proceso, en una máquina donde uno entrega energía y recibe otro tipo de energía? ¿Qué es lo que uno busca entre esa entrada y la salida? Seguro que Una sí. ganancia. Puede ser una ganancia, Que por que la ejemplo, pérdida de energía sea mínima. exactamente, la mayor eficiencia posible, ¿verdad? Y en cuanto a la ganancia que me dijo, ¿quién era? Matías. Ganancia Yo, también. profe. Pasa que no tengo acá, me salen solamente Andrés, Ramírez, Matías, Trigo y Damián. Tres nomás tengo de los que... Fernando Sí, Pereira. Matías me sale. Fernando, gracias. En cuanto a la ganancia, hay procesos, sobre todo en electrónica, donde uno busca una ganancia, ¿verdad? A través de distintos dispositivos que uno puede poner en cascada. Eso ya depende de la configuración, la frecuencia, lo que uno esté
queriendo sacar como resultado. Pero también dentro de esa ganancia uno va a buscar la mayor eficiencia posible, ¿verdad? Entonces, en todos los procesos lo que buscamos es siempre la mayor eficiencia posible. Lo mismo se da, por ejemplo, en la economía. Uno invierte algo y ¿qué es lo que busca? O sea, uno invierte cierto dinero y lo que busca es la mayor rentabilidad de ese dinero, ¿verdad? O sea, que tenga el resultado más significativo en cuanto a la ganancia. Justamente lo que decía Fernando. Entonces, el ciclo de histéresis tiene relación directa con la eficiencia del material y por lo tanto del proceso que nosotros estemos aplicando, eh, de la máquina sobre todo, ¿verdad? En esta materia que estamos viendo lo que es máquina. Bueno, y acá nuevamente, este es un análisis ya un poco más detallado, así que yo les voy a pasar esta diapositiva, voy a subir ya al terminar la clase, subo al aula virtual y van a tener ya todo esto ahí eh, bien detallado. Pueden leer ahí todos los pasos. Por último, ahí dice, si se le aplica de nuevo un campo en el sentido original, en el cuadrante 4, de 6 a 7, la magnetización evoluciona con la histéresis hasta que en el punto 2 se cierra el ciclo de histéresis magnética cuando el material vuelve a estar magnéticamente saturado. O sea que la saturación magnética se da cuando se alinean los dipolos y ya no hay, digamos, eh, un, un nivel mayor, digamos, de alineación de estos dipolos. O sea, Entonces, el material no puede tener mayor fuerza magnética, tipo llega a su límite. exactamente. Por más que vos, o sea, por eso es tan importante esto, porque en el diseño de las máquinas, uno tiene que conocer el material y todos estos niveles de magnetización, niveles de saturación, para no estar diseñando algo donde uno esté perdiendo energía tratando de lo que dijiste recién, ¿verdad? De magnetizar más el material, siendo que ya está en un nivel de saturación y ya no puede no puede superar ese nivel, ¿verdad? Entonces, eh, es importantísimo conocer esto. Y ahora vamos a Profe, ver, ¿sí? profe, y para entenderlo así, comprendido, Sí, cuando está en el punto 2, ¿verdad? Tiene una polarización, ¿verdad? Y cuando sí, llega al punto 5 es la inversa nomás, ¿verdad? es la inversa, exactamente. Ok, ¿Sabes por ya qué es está. la inversa? Porque el campo aplicado, que es el eje X, uno empieza a aplicarle un campo en sentido contrario, ahí a partir del punto 3, si te fijas. No sé si ustedes ven mi cursor. Sí, profe. ¿Se ve el cursor? Ok. Eh, bueno, desde el 3 al 4 ya empieza ese campo magnético en sentido contrario. Claro, Entonces, le está restando el campo magnético que ella tenía porque ella es inverso. Entonces a poco llega a cero y después invierte totalmente. después invierte, exactamente. Hasta llegar otra vez a un punto de saturación. Pero ustedes van a fijarse en algunos gráficos, algunos libros, van a encontrar, esta curvita es súper famosa, desde el 0, de la coordenada 0 hasta el 2 y después hasta el 3. Van a encontrar hasta ahí que es en realidad el, la remanencia que tiene el material, ¿verdad? Este es el ciclo de histéresis completo, pero la remanencia del material, que es algo importantísimo, sería el punto 3. Entonces, de eso va a depender mucho del diseño de la máquina en sí. Puede ser un motor, un transformador, un generador. También, ahora vamos a ver lo que son los imanes permanentes. Bueno, ¿por qué es útil? Porque el área encerrada, ¿por qué es útil esta curva de histéresis? Porque el área encerrada por la curvatura representa el trabajo requerido para llevar el material por el ciclo de histéresis. Y ese trabajo requerido es la energía que nosotros le estamos inyectando para llegar al resultado que queremos
en cuanto Te al... interrumpo otra vez, profe. O sea, Sí, cuando quiera. no era ese cuadrito celeste nomás, sino es todo el área abajo de la curva. Es todo el área, exactamente. Ah, ok, ya. Sí. Y ahora vamos a ver máxima energía magnética. Bueno, eso hay que analizar porque solamente ese área está... A ver si... Bueno, vamos a avanzar. Acá tal vez podamos dilucidar eso. Y acá entramos ya estamos dentro de los materiales ferromagnéticos, o sea, los que más se utilizan en las máquinas, transformadores, generadores, motores, electroimanes. El famoso, el timbre chicharra es un electroimán que está vibrando, ¿verdad? No sé si alguna vez desarmaron. En la próxima clase voy a tratar de tener a mano algunos materiales para mostrarles. Suelo hacer eso en las clases porque me gusta, yo soy muy de taller, ¿verdad? Siempre me gustó experimentar con la, con la, con las radios, con los teléfonos, siempre fui así de desarmar. Y tengo unos cuantos electroimanes, podemos hacer algunas pruebas para que ustedes vean. Ojalá ¿Y alguna vamos a vez tener clase de práctica en la actuadora? podemos tener clases de laboratorio. Eso es Sí, algo profe, que tenemos. ¿Eh? por favor, vamos a tener, profe, porque ahí se aprende ¿Quieren? Sí, profe. muchísimo. Yo también Ok, quiero así 3 clases de laboratorio más luego para entender bien. buenísimo, buenísimo. Me gusta esa motivación. Genial, voy a coordinar. No sé si ustedes saben, yo estuve como encargado de laboratorio de UXA el año 2019, el año 2019. Eh, Seguramente algunos me habrán visto por ahí. Estuve Sí, profe. Me bien ahí. acuerdo vagamente. Ok. Y ahora, sinceramente, no le conozco al nuevo encargado, pero voy a comunicarme con la coordinadora y vamos a organizar una buena práctica. Conozco todo lo que hay ahí en el laboratorio, podemos hacer arranque de motores, podemos un montón de cosas ahí para hacer. Inclusive tenemos ahí los osciloscopios para ver la forma de onda, podemos medir la corriente de arranque. Buenísimo, gracias por el interés y me No, gracias motiva a vos, mucho profe. eso para organizar. Genial. Bueno, y yendo a lo que son los materiales magnéticos blandos, ven ahí la curva que esta es mucho más flaca que la anterior. ¿Qué pasa acá? Pasa que la energía que necesitamos aplicarle para que el material llegue a los puntos de saturación es bajísima. Así también, ¿qué pasa? Si ven ahí, Profe, ¿sí? nos conectamos nomás otra vez porque se está por cortar. Ok, ok. Hacemos una Una pausa, entonces voy pregunta. a tomar un poco de agua y Dale, si profe. les parece en 3 minutos volvemos. Dale, profe. No hay problema. Dale, dale.